Y este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome en la espalda o mirarme en las burbujas. Tengo que aprender a volar. Primera pregunta es, ¿qué nos dice el texto? Y nos dice por lo menos tres cosas. ¿Ya? Gracias. Lo primero, que Dios terminó la obra que había hecho. ¿A qué se refiere con que terminó? El poder creador de Dios permanece sustentando las cosas. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la idea de separar a Dios como creador de Dios como sustentador nos deja al borde de la herejía, no así que una herejía, pero nos deja al borde de la herejía, ¿sí? De un concepto de Dios que se llama deísmo, con D, de lado, y que no es el concepto bíblico de quién es Dios, que es un concepto teísta de un Dios personal involucrado con la creación. Pero ¿en qué sentido Dios terminó entonces? Dios terminó la obra de los cielos y de la tierra y todo su ejército. Eso es lo que está diciendo ahí literal. O sea, Él impuso orden en el caos y llenó el vacío. Cuando comienza este relato en Génesis 1:1 y el verso 2, dice que todo era un caos y un vacío. Dios ordenó el caos porque separó las cosas y luego llenó el vacío. Por lo tanto, lo que Él hizo fue dar un orden coherente, relacionando entre sí en una sinergia y sincronización perfecta toda la creación. Si usted quiere comprobar esto, mire un documental precioso que se llama El Universo, que está en Netflix, donde muestra incluso la posición de una determinada estrella, cómo eso influye en ciclos naturales de los osos, de los animales aquí en la Tierra. O sea, es impresionante, está todo perfectamente coherente, todo tiene una relación con otra cosa. Incluso galaxias a millones de años luz tienen relación con los ciclos de vida de nuestro planeta. Entonces, Dios hizo un todo coherente. En ese sentido, Dios terminó. El segundo verbo, Dios descansó, que nos llama harto la atención. ¿En qué sentido Dios descansó? Por lo menos en los siguientes sentidos. Primero, en los primeros 6 días, Dios estaba subyugando la materia. O sea, estaba todo el tiempo como un alfarero moviendo la arcilla. Y la pobre arcilla, y Dios la movía, ¿me entienden? Y la estiraba y la movía y la metía en la rueda y la hacía girar. Dios estaba moldeando todo, Dios estaba subyugando la materia, sometiéndola a cambios, a transformaciones, a un proceso creativo profundo a través de su esfuerzo. En contraste, Dios el séptimo día dejó tranquila la creación. ¿Me siguen? Ese es el sentido gramático de lo que el autor está diciendo. Él está queriendo decir, Dios ahí ya la dejó tranquila, descansando un rato. ¿Han cachado cuando usted amasa pan? Amasa el pan y lo deja reposando. ¿Han hecho eso, no? Eso fue, ¿sí? Estaba amasando, estaba moviendo y en un momento lo dejó ahí descansando. Otro sentido del descanso es que Dios transmitió su gozo y su deleite a la creación. Y para esto, para que no piensen, sí, el pastor está inventando eso, usted lo puede ver en un par de versículos antes de donde nosotros leímos, que le da el contexto a esta parte. Porque ¿qué es lo que dice un par de versículos antes? Estoy volviendo atrás, quiero volver atrás, pero ahí ya. Está diciendo al final del capítulo 1, verso 31, Dios miró todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Dios se deleitó en su creación. Vino la noche, llegó la mañana y ese fue el 6º día. En ese sentido, Dios descansó porque Dios le transmitió su gozo y se regocijó sobre la creación. Y este regocijo inundó a los seres creados. Dios vino y miró a todos los seres creados y les dijo, qué lindos que están, qué lindos me quedaron, los felicito. Eso es lo que les dice a todos ustedes el Señor cuando los mira.
Luego entonces dice, por consecuencia de lo anterior, la creación también descansó en Dios. Esta idea nos la transmitió el pastor Carlos Muñoz hace un par de semanas atrás. La palabra, el decreto, la voluntad y la gloria de Dios sustentan cada ley natural. Cada movimiento, cada partícula subatómica está sustentada por el poder de Dios como creador. Los científicos se agarran la cabeza diciendo cómo es posible que la misma partícula subatómica a veces se comporte como onda y otras veces como partícula. Porque si es onda no tiene masa, pero si tiene partícula tiene una masa que ocupa en el espacio. Es una diferencia muy grande. Algo podría evaporarse, desaparecer en el aire. Pero por alguna razón a nivel subatómico no se sabe por qué a veces ciertos neutrones o protones se comportan de una manera o de otra. Nosotros sabemos por qué. Dios sustenta su creación. Y cada enlace químico es sustentado por Dios también. Todo en esta creación. El universo descansa en Dios. Este universo, chiquillos, no es un reloj que anda solito, un mecanismo que Dios lo armó y después le dio cuerda y lo dejó funcionando. No es así la creación. En este sentido, el universo, ¿saben a qué se parece un poco más? ¿Han visto estos espectáculos de malabarismo chino? ¿Sí? En ese sentido, el universo se parece más a eso. Es como si hubiesen 3 malabaristas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están sustentando con palos unos platillos, los palitos, ¿han visto eso, no? Y unas pelotas también, y unas cintas, y se las pasan unos a otros con una habilidad extraordinaria y no se les cae nada. Pero si dejaran de sustentar en un segundo, todo se vendría abajo. Dios está sustentando en este preciso momento la creación que habitamos. Lo tercero que nos dice el texto es que Dios separó, o sea, santificó, dice, ¿no? Separó un día para que nosotros lo observemos, porque a nosotros nos hace bien. Porque nosotros tenemos necesidad de descansar y de separar este día. Nos hace bien a nosotros descansar y le hace bien a la creación descansar. Necesitamos descansar. En este sentido, el día de descanso no es solo un derecho, sino un deber. Es un deber descansar. ¿Ok? A grandes rasgos eso dice el texto. Ahora nos preguntamos, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros el texto? ¿Qué verdades podemos levantar a partir de este texto, a partir de esta revelación de Dios? Lo primero, voy a destacar 4 cosas. Primero, observemos que este día, el 7º día, quiero que me sigan aquí esta lógica, fue el primer día enterito del ser humano sobre la creación. Poniéndolo de otra manera, cuando estaba cayendo la tarde del 6º día, Dios creó al ser humano y lo creó hombre y mujer. Los formó, les dio aliento de vida, todo eso ocurrió 6:15 de la tarde del 6º día. Los hizo, estaban hechitos, les sopló aliento, ahora vivían y cayó la noche. Entonces Dios les dijo, vamos a dormir. Y se fueron a acostar. El otro día se levantaron con el sol y ese día no les tocaba hacer absolutamente ningún trabajo porque era el día de descanso. El primer día que los seres humanos estuvieron en esta tierra fue el día de reposo. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál era la pega que ellos tenían que hacer? ¿Qué tarea le tocaba al ser humano en este culto? Les hago la pregunta a ustedes. Porque si este día era el día para separarlo, para tener un encuentro con Dios en el culto, ¿qué buenas obras le pudieron llevar a Adán y Eva a Dios ese primer día? Nada, pues habían acabado de ser creados la noche anterior. ¿Cuál fue el templo tan majestuoso que le construyeron a Dios? ¿Qué fruto de la tierra le llevaron como ofrenda? Nada, no tenían nada que ofrecerle a Dios. Dios tomó la iniciativa de deleitarse en ellos como inicio de la vida humana en la tierra. Qué impactante debe haber sido esto para los hebreos. Porque ellos habían sido por 430 años esclavos en Egipto y les habían enseñado que los dioses los habían creado para que trabajaran. El valor de la vida de ustedes, hebreos, está en su trabajo. Hagan bien su trabajo y Faraón les recompensará, les dará casitas mejores y les irá mejor. Pero si ustedes no hacen bien su trabajo, latigazo, castigo.
Esa era la lógica diabólica de Faraón. Y ellos fueron criados por 430 años en el entendimiento de que su valor estaba en el desempeño de su trabajo. ¿No se parece a nuestra cultura a la de Egipto? Qué impactante debe haber sido para los hebreos escuchar que Dios no había querido crear trabajadores, sino hijos. Y que lo primero que Dios quería hacer era disfrutarlos, abrazarlos, olerles el pelito, ¿sí? Después de que jugaron toda la tarde, pasado a transpiración, y uno siente el olor de su hijo. Los que somos padres entendemos ese placer, ¿sí o no? Y uno reconoce y dice, este olor de mi hijo. Ni uno más tiene ese olor, ¿sí? Después ya crecen un poco más y ya no es tan agradable, pero cuando son chiquititos todavía es pasable. El valor de las personas en los tiempos actuales se parece mucho al valor que las personas tenían en Egipto. Reside en lo capaces que son de lograr metas, de alcanzar altos niveles de productividad, de la responsabilidad que muestran en sus deberes. En nuestra cultura actual, nosotros tendemos a mirar con mayor agrado a los que son productivos, a los que hacen bien las cosas, a los que cumplen bien sus funciones. Pero Dios está aquí dando a los hebreos un nuevo relato para que le cuenten a su hijo antes de acostarse. Les está diciendo, Dios creó hijos. Y Dios quiso deleitarse en ustedes. No esclavos. Y aquí está el escándalo, porque esto es escandaloso. Lo leímos hace 2 domingos atrás en Sofonías, en una de las lecturas al empezar la liturgia. Dios se deleita en nosotros. Dios se deleita en nosotros. Lo cual es un escándalo porque Dios no nos necesita, ¿cierto? Pero Dios ha decidido deleitarse en nosotros. Dios no quiere que vivamos con la idea que debemos trabajar para probar nuestro valor. No es el propósito de Dios que cumplamos nuestra responsabilidad y hagamos bien nuestros deberes para recién después de eso, como consecuencia, ser apreciados, valorados y amados. No, chiquillos, ya somos valiosos. Ya somos amados por el solo hecho de existir, de ser, de ocupar un espacio en este mundo y de respirar. En segundo lugar, una segunda reflexión. ¿Qué es descansar? A la luz de lo que este texto nos muestra y a la luz de todo lo que la Biblia desarrolla de la idea del reposo y del descanso, ¿qué es descansar? ¿En qué consiste el verdadero descanso? Y aquí es donde yo les quiero compartir lo que he logrado desentrañar después de estudiar mucho la Biblia sobre este tema. Descansar no significa simplemente hacer menos cosas. Descansar no consiste en dedicar menos horas a las tareas laborales, no pasa tanto por eso, si bien eso ayuda, ¿ya? No es blanco-negro, ayuda. Si tú obviamente estás 12 horas trabajando, ¿cierto? Si estás 10 horas de tu día trabajando sin parar, evidentemente eso va a incidir en que tú no puedas descansar. Necesitas una cierta cantidad de horas para descansar. Pero el tema no está allí, eso es muy conductual. Es muy conductista pensar que voy a trabajar menos horas y voy a estar descansado. No. El problema de nuestro agotamiento, el problema de nuestra ansiedad, el problema de nuestro estrés y el problema de muchas de nuestras depresiones, no todas, pero de muchas de ellas, no está tanto en la cantidad de trabajo que tenemos. Aunque a veces eso tiene que ver, pero no está ahí. El problema está en el corazón. ¿Con qué corazón trabajo? Y la mayoría de nosotros, la gran mayoría del tiempo, trabajamos para probar nuestro valor. Y eso resulta agotador. Trabajamos para que las personas reconozcan que tenemos valor. Trabajamos para probar que nosotros somos preciosos. Por lo tanto, trabajamos totalmente desconectados de la presencia de Dios, desconectados de la realidad de que ya somos hijos amados. No voy a tocar esto tan detalladamente ahora porque más adelante viene un mensaje sobre la espiritualidad del trabajo. Hoy estamos hablando sobre la espiritualidad del descanso. Bien, el descanso verdadero entonces, ¿en qué consiste? Tome nota, si está tomando nota, ahora en su momento, si no están tomando nota, ahora puede tomar nota. Antes no, sí, antes también. El descanso verdadero consiste en 3 pilares: identidad, satisfacción y dependencia. Esos son los 3 pilares de una vida que descansa. Primero, identidad, segundo, satisfacción, tercero, dependencia. Identidad, saber en lo más profundo de nosotros que nuestra identidad consiste en ser hijos amados.
y que no necesitamos trabajar para hacerlo. Tu trabajo no te hace un hijo amado. Si tu papá, tu mamá te enseñaron de niño que tu valor estaba en cuán duro tú hacías las cosas, en cuánto tú obedecías, en cuán bueno era tu desempeño, es una pena que te hayan criado así. Pero te tengo una maravillosa noticia. Dios no dice eso. Dios no dice eso de ti. Para Dios tú tienes valor por el solo hecho de que Él te creó. En segundo lugar, satisfacción. Este es el segundo pilar del descanso. Estar completo, satisfecho en Dios. No necesitar nada aparte de Dios para una vida gozosa. Que Dios nos diga, mi gracia te basta. Y que efectivamente la gracia de Dios nos baste. Evidentemente, esto abarca también el aprender a vivir con contentamiento. O sea, ser felices y sentirnos plenos, aunque tengamos poco. Y ese es el gran problema de nuestra cultura actual. La gente también siente que tiene menos valor cuando tiene menos acceso a ciertos bienes de consumo. Es un engaño terrible que nos quita la paz y no nos permite descansar. En tercer lugar, como les decía, dependencia. El tercer pilar del descanso, dependencia. Entonces, identidad, satisfacción y dependencia. ¿Qué significa? Saber que cualquier trabajo que hagamos depende de Dios, no de nosotros. Te lo vuelvo a decir. Cualquier trabajo que hagas depende de Dios, no de ti. Yo no sé cuál es tu trabajo, yo no sé cuál es tu oficio, yo no sé a qué te dedicas, pero déjame decirte que si es un oficio legítimo y no pecaminoso, Dios lo hace mejor que tú y de hecho el proceso depende de Dios y los resultados dependen de Dios. Jamás tu trabajo ha dependido de ti. Por lo tanto, nosotros somos solos los imitadores de Dios. Como cuando la mamá iba a hacer sopaipilla y decía, ya hijo, ven a ayudarme. Yo no era chiquitito y no tenía idea cómo hacer sopaipilla, si uno no sabe hacer sopaipilla. Pero la mamá te deja amasar con ella. Ya, mira, así se hace. ¿Sí o no? Ya, haz una tú y te la pasaba y te queda una cosa amorfa así. Sí, para los sureños no es problema porque en el sur las sopaipillas tienen cualquier forma. Pero aquí a los santiaguinos les gusta redonda la sopaipilla. Entonces uno hace la sopaipilla con cualquier forma y la echa ahí. Mamá, ¿puedo hacer una forma de televisor? Ya, hace forma de televisor. Ya, y ahí la pone a freír. Pero técnicamente, ¿quién está trabajando? ¿Quién está haciendo la pega? ¿Quién está guiando eso? ¿Y de quién depende el resultado? De la mamá. Nosotros estamos ahí metiendo la mano en la masa nomás. Todo trabajo que tú haces es así. Dios lo hace mejor y depende de Él los procesos y los resultados. Por eso, chiquillos, yo quiero decirles una cosa que lo vamos a abordar en ese mensaje que vamos a hablar más adelante sobre el trabajo. Ahora solo lo digo así nomás, lo menciono. Estamos demasiado esmerados en trabajar para Dios y tenemos que trabajar con Dios. Trabajamos para Dios sin Dios. Y ojo, nos pasa mucho a los pastores y a los predicadores también. No es un pecado que ocurre solamente con tu oficio y con tu trabajo. No puede ser eso. Todos somos desafiados a trabajar con Dios. Una vez a la semana al menos necesitamos fortalecer estos tres pilares: identidad, satisfacción y dependencia. Y les digo algo, yo lo he dicho antes, así que lo hago corta nomás. Esos tres pilares no van a ser fortalecidos quedándote en la casa durmiendo más y viendo Netflix. Ni tampoco viendo solamente un sermón por YouTube. Esos tres pilares son fortalecidos en una experiencia integral, donde sí, escucho una palabra que me desafía, pero también la canto. Y con mi voz expreso lo que mi corazón está sintiendo frente a esa verdad. Y además estoy rodeado de otras personas que creen lo mismo y que me repiten lo que yo les estoy diciendo a ellos y ellos también me lo dicen a mí y esto se transforma en una experiencia comunitaria. Se necesita, chiquillos, para fortalecer los tres pilares del descanso, se necesita una liturgia. Se necesita una experiencia cúltica que tiene que ser comunitaria. Por eso, ustedes cuando se quedan en la casa y no vienen a rendir culto, esa semana muchas veces están más agotados que si hubiesen venido a la iglesia. Y tú sabes que es así. Una tercera consideración a partir del texto. Dije que eran 4, vamos a la tercera.
¿Cómo nos estamos valorando unos a otros? Miren, Dios nos valora como hijos amados gratuitamente. Pero aquí viene mi pregunta, ¿y cómo nos valoramos nosotros unos a otros? Nosotros deberíamos ver al prójimo como Dios lo ve. ¿Sí o no? Y somos malísimos para eso. ¿En base a qué nos consideramos unos a otros con aprecio, amor y cariño? ¿Es en base al solo hecho de ser imagen y semejanza de Dios? Pensemos aquí en los hermanos en Cristo. ¿Es en base al solo hecho de ser hijos de un mismo Padre? ¿O al contrario, nos valoramos unos a otros en base a nuestro desempeño laboral, por ejemplo? Ah, este es flojo, no te juntís con él. ¿En base a nuestro desempeño moral? No, ella es muy pecadora. No se junten mucho ahí. ¿En base a nuestro desempeño eclesial? No, uno le asigna responsabilidad a ese fulano y pues uno hace nada en la iglesia. Y dejamos de valorarnos unos a otros por base a eso. ¿Están nuestras relaciones mutuas fundamentadas y basadas en una evaluación de desempeño? Porque parece que eso estamos haciendo todo el tiempo unos con otros. Una evaluación de desempeño constante y permanente. Muchas veces apreciamos más a los que fallan menos, a los que se equivocan menos, a los que pecan menos. Y en la misma iglesia de Cristo es común que valoremos más a los que son más productivos, sirven más, hacen más cosas, son más responsables con sus deberes cristianos. Cuidado, no es a eso a lo que Dios nos llamó. Hoy día es día de comunidad misional. Y estamos aquí para trabajar juntos después de este culto. ¿Sí? Excepto los que terminando el culto se van, que son más pecadores y no los queremos. Ah, no. No era esa la idea, ¿no? Era todo lo contrario, no. Hoy día es día de comunidad misional. Y vamos a trabajar juntos. Pero tengamos cuidado. Que no por hacer más cosas y hacerlas mejor, yo soy más valioso. Ni tampoco mi hermano es más valioso por eso. Querido, esto está mal. Ya sea desempeño moral, desempeño laboral, desempeño eclesiástico, desempeño familiar también. ¿Qué tan bella familia tiene? ¿Qué tan linda familia formó? Cualquier tipo de desempeño que nosotros tenemos la expectativa de evaluar para en base a esa evaluación apreciar a una persona, no solamente le estoy haciendo daño a esa persona, estoy cometiendo un atentado contra la gloria de Dios. Porque el valor de cada uno de ustedes, queridos, está en el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Y yo no puedo valorarte menos por tu desempeño. Estoy atentando contra la gloria de Dios. Más aún cuando es un hermano en Cristo, es un atentado contra la sangre de Cristo. Porque Jesucristo murió por ese hermano. Sí, no cumplió bien su responsabilidad, pucha. ¿Cómo me acerco a él para animarlo, ayudarle, preguntarle si necesita ayuda? Trabajemos juntos la próxima vez para que lo hagamos mejor. No estoy diciendo aquí que hagamos todo al lote. Yo sé que algunos de ustedes están leyendo eso es lo que estoy diciendo, aunque no lo he dicho ni una sola vez. Pero están tan pegados a la lógica de desempeño que eso es lo que escuchan. Y yo no lo he dicho en ningún momento. ¿Se fijan? Yo no estoy diciendo que hagamos las cosas al lote. Estoy diciendo que las vamos a hacer mucho mejor si sabemos valorarnos y apreciarnos. Primero por lo que somos y no porque también trabajamos. ¿Cuántos amigos hemos perdido por causa de esto en el camino? Estoy pensando en mí mismo, no estoy pensando en nadie más, pero te invito también a reflexionar junto conmigo. ¿A cuánto hemos herido por esta actitud no verbal incluso de te estoy evaluando constantemente y si fallas perderás valor a mis ojos? ¿Cuánta desesperanza has inculcado tú en el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Por causa de valorar a la gente según su desempeño. Además de ser una actitud hipócrita, porque todos fallamos, e inconsecuente, esta actitud está en abierta oposición al ser de Dios, porque Dios ama a sus hijos sin condicionar su amor al desempeño de nadie. Dios no condiciona su amor al desempeño. Pablo lo dice de manera bien simple, frase favorita de los reformados: no por obras, para que nadie se gloríe. Querían teología reformada y la tienen. Así que hoy
Delante de todos ustedes yo también quiero pedirles perdón como pastor por las veces que yo mismo he hecho esto. Considerar más valiosos a aquellos de ustedes que cumplen mejor su desempeño eclesiástico o moral. Les pido perdón en este momento. Y también quiero pedirles disculpas por las muchísimas veces que yo pasé esa impresión de que los valoraba según su desempeño. Aunque no era así, pero aún así reconozco mi responsabilidad porque en esos casos yo debía haber comunicado más claramente lo que quiero decirles ahora. Y se lo quiero decir de todo corazón. A cada uno de ustedes que yo estoy viendo en este momento acá, cada uno de ustedes tiene un valor infinito. Tienen un valor infinito. No importa si han hecho las cosas bien o mal, no estoy diciendo de eso. Y yo tengo que aprender a amarlos y apreciarlos por eso. Y creo, Dios es testigo, que he estado aprendiendo a hacerlo. Para quererlos, para apreciarlos, para valorarlos, no necesito que ninguno de ustedes me demuestre nada. Siéntanse libres de eso. El solo conocerlo a cada uno de ustedes es un privilegio. El hecho de que estén ocupando un espacio y un lugar aquí ya los hace lindos y hermosos. Son lindos, ¿eh? Todos ustedes. Todos, imagínense, todos. Una última verdad que quiero levantar a partir de este texto, por lo tanto, con esto cierro. Si el descanso consiste en 3 pilares, identidad, satisfacción y dependencia, ¿no es en la cruz justamente donde Dios nos revela y se acerca a nosotros a ofrecernos al fin verdadero descanso en este mundo caído? Pongamos esto en contexto. Ya perdimos el Edén, chiquillos. No sé si están conscientes de eso, pero estemos conscientes, porque si no vamos a seguir tratando de encontrar el Edén en este mundo y solamente vamos a sumar decepciones. El Edén ya lo perdimos. Y volverá cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. De aquí hasta allá no hay Edén. No hay Edén. No hay Edén. ¿Está claro, no? Súper bien, Humberto. Humberto también es lindo, ¿eh? Pero más bonito cuando está con la camisa de colores como la semana pasada. Eso, la casaquita. Eso, muy bien, su trabajo. Nosotros perdimos el Edén por nuestra propia culpa. Fue nuestra rebeldía, nuestra ingratitud, en una palabra, nuestro pecado, ¿cierto? Y ahora, porque estamos desconectados de Dios, vivimos cansados, exhaustos, agotados, y una de las cosas que más nos cansa, llenos de culpa. Pero qué maravillosa noticia es la cruz de Jesucristo para nosotros, po. Allí Cristo nos da su descanso porque Él se ofreció como propiciación. ¿Qué significa propiciación? Esta palabra bíblica, que Jesús sufrió el castigo en nuestro lugar. Él cumplió el requisito de la ley como sustituto nuestro, así que no necesitamos cumplir requisitos de la ley para ser amados. No necesitas cumplir la ley para que Dios te ame. Te lo vuelvo a decir, no necesitas obedecer para que Dios te ame. ¿Te escandaliza lo que estoy diciendo? Ojalá te escandalice, porque significa que el evangelio está siendo predicado aquí. Porque ese es el evangelio. No somos amados por obediencia, somos amados por gracia inmerecida. Cuando éramos incapaces de obedecer, cuando éramos incapaces de hacerle caso a Dios, cuando éramos incapaces siquiera de valorar sus mandamientos, Él nos amó. Y desde ese día nos amó por siempre. Y jamás su amor ha estado condicionado a cuánto obedeces la ley. La razón por la que obedecemos la ley y por la que la enseñamos es porque siendo ya amados, hemos entendido que ese estilo de vida es mejor que el otro. Simple así, pero no porque nos dé más valor. Entonces, somos recibidos con brazos abiertos como hijos e hijas solo por amor gratuito y merecido. En la cruz, Cristo nos anuncia que nuestra identidad está en ser hijos amados. Él estuvo dispuesto a derramar su sangre y ese es el precio que puso a nuestra vida, la sangre de Jesús. Tenemos valor infinito solo por gracia. Esta es tu identidad. Basa tu identidad ahí, ¿sí? ¿Les parece, chiquillos? Basa tu identidad ahí. Tu
Tu identidad no es tu oficio, no es tu profesión, no es tu trabajo, no es la plata que ganas, no es cuánto tienes en tu cuenta corriente, no es el barrio donde vives, no es la familia de donde procedes, no es el apellido que tienes. Tu identidad es que eres un hijo y una hija amada por Dios. Y también la cruz nos ofrece satisfacción. En Cristo, Dios mostró que no tiene ni una mezquindad. Dios entregó lo más valioso que existe en toda la historia del universo. Dios entregó a su Hijo. Así que si Dios no te da eso que a ti tanto te gusta y tú tanto quieres, no es por mezquino. Porque Dios mezquino no es, ya lo demostró. Dios no te lo da porque no lo necesitas. Toma conciencia de eso. Dios nos da lo que necesitamos. Y lo que no nos da, no lo necesitamos. Punto. Deja de cansar y agotar tu corazón deseando lo que Dios ha determinado que no es lo mejor para ti. Satisfacción. Dios ya demostró que está dispuesto a dar hasta lo más valioso por nosotros. Así que todo lo que en verdad necesitemos, Dios nos dará. Estamos satisfechos en Él, gracias a la cruz. Y finalmente es en la cruz donde Dios muestra de forma definitiva que podemos depender de Él. Porque ahí Dios te está mostrando que Él va a hacer lo que tú no eres capaz de hacer. ¿Qué no somos capaces de hacer? No somos capaces de salvarnos nosotros mismos. Así que Dios lo hace. Dios funciona con esa lógica siempre con sus hijos. Confía. Hey, descansa, te dice Dios. Yo me hago cargo. Querida hija, yo sé que no puedes más con eso. Tranquila. Yo me hago cargo. Hijo, yo sé que estás cansado. Yo sé que lo has dado todo. Descansa. Yo me hago cargo. Eso es lo que Dios nos está diciendo en la cruz. Que Él nos sustenta y que de Él dependemos. Identidad, satisfacción, dependencia. Eso es verdadero reposo. Por eso Jesús nos dice con toda propiedad, ¿qué es lo que Él nos dice? Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cristo es nuestro reposo. Miren ahí el inmundo. ¿Cuántas horas ha trabajado el inmundo? ¿Dónde el inmundo marca tarjeta? ¿Quién le hace evaluación de desempeño al inmundo? ¿Me entienden o no? ¿Y le falta algo al inmundo? Tiene hasta de sobra. Cuando él se echa de guatita así, está ahí. El Señor nos cuida a nosotros mucho más porque valemos mucho más que Él. ¿Cómo podemos orar este texto? Los quiero invitar nuevamente a que oremos este texto. Los que están ahí siguiéndonos en el Spotify o en el YouTube, les quiero pedir que no corten y no dejen de escuchar ahora, porque tal vez esta oración puede identificarlos a ellos también. Entonces acompañen la oración y cada uno de ustedes que está aquí conmigo los invito a que oremos. ¿Bien? Sigan conmigo esta oración. Si te hace sentido, si te identifica, ora conmigo esta oración. Bendito Dios, en esta hora queremos abandonar y renunciar a las vanas ilusiones que nos cansan, nos agotan y nos dejan exhaustos. Ya no queremos seguir viviendo la mentira de que todo depende de nosotros. Mentiras como, si no hago yo las cosas, nadie las va a hacer bien. O mentiras como, todo se vendrá abajo si no hago yo mi mejor esfuerzo. Señor, ya no más. Ya no queremos más vivir estas mentiras. Tú eres el sustentador de la creación. Y tú eres el sustentador de nuestra vida. En esta hora te pedimos que abra los ojos de nuestro corazón a la verdad, para reconocer la realidad que toda la creación descansa en ti, que todas las leyes de la naturaleza son sustentadas por tu mano, que cada partícula de este universo es preservada por ti y que las gigantescas galaxias de millones de años luz de inmensidad existen porque existen en ti y tú las sustentas. Por lo tanto, con mayor razón, nosotros solo vivimos porque vivimos en ti. Solo nos movemos porque nos movemos en ti y tenemos el ser porque tú nos das el ser. Descansamos en ti en esta hora, Señor. Tú eres nuestro sustento. Tú nos provees todo. Nada tenemos que no haya sido dado generosamente por tu mano de gracia y amor. Tatúa esta profunda verdad en nuestro corazón.
que reposamos en ti, que descansamos en ti, que somos sustentados por ti, así que no necesitamos afanarnos ni llenarnos de ansiedad por nada. Gracias, Señor. Te rogamos también en esta hora que nos perdones, porque al igual que el imperio cruel y esclavista del faraón de Egipto, nosotros también hemos mirado a nuestro prójimo desde la lógica de que el valor humano se encuentra en su capacidad productiva. Hemos pecado, Señor, al negarle valor y aprecio a nuestros hermanos, amigos, hermanas y amigas, según sus fallas morales, sus fallas éticas, sus fallas laborales, o por fallar a su responsabilidad, o por no ser lo suficientemente esforzados. Qué horrible pecado hemos cometido, Señor, al menospreciar el valor intrínseco de quienes están a nuestro alrededor. Hemos atentado contra tu gloria, porque tú los creaste a cada uno de ellos a tu imagen y semejanza. Te pedimos perdón. Nos arrepentimos en esta hora y pedimos que tu Espíritu nos enseñe a amar como tú amas, a valorar a nuestros hermanos como tú los valoras, a apreciar la imagen y semejanza tuya en cada persona. Y finalmente, Señor, te agradecemos. Gracias por el reposo verdadero que es Cristo en nuestra vida. Gracias, Jesús, porque al ofrecerte como sacrificio en la cruz y pagar ese precio tan alto y costoso, nos has dado descanso de nuestras transgresiones, de nuestras rebeliones, de nuestras culpas. En esta hora, Señor, con tu autoridad, reprende al acusador que susurra a nuestro oído recordándonos nuestros pecados, nuestras irresponsabilidades y nos quita la paz. Confesamos, oh Señor, en acuerdo contigo y con tu palabra, que hemos sido perdonados solo por gracia. No sabemos por qué, ni tampoco lo entendemos. Ciertamente no lo merecemos, pero sabemos que tú nos has perdonado. Y te damos gracias, porque nos has librado de la condenación y ya no nos acusas por nuestro pecado. Gracias por el descanso que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.